traemos a su colación este caso que hemos titulado La doble cara del lobo, autoinmunidad e inmunodeficiencia. Pues comencemos. Se trata de un paciente masculino de 46 años. Él es natural y procedente de la ciudad de Bogotá. Se desempeña como docente en música y fue valorado por el Servicio de Reumatología por primera vez el 4 de junio del año 2024. Su motivo de consulta es: estoy ahogado y me duele el pecho. Refiere una enfermedad actual de una clínica de 30 días de evolución de dolor torácico de características pleuríticas. 9 días antes de la consulta, al cuadro clínico se le asocia fiebre cuantificada hasta en 39 grados centígrados, y un día antes de la consulta nuestro paciente deteriora su patrón de disnea hasta disnea en reposo, razón por la cual decide consultar. La revisión por sistemas: nuestro paciente nos refería a 3 meses de evolución de poliartralgias de pequeñas, grandes y medianas articulaciones, las cuales eran simétricas y de características inflamatorias, diaforesis nocturna asociada a tos seca y una pérdida de peso de 5 kilogramos. Como antecedentes, tenía un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en el año 2020, en esa ocasión diagnosticado por criterios dados por compromiso hematológico, una anemia hemolítica, compromiso cutáneo con lesiones purpúricas, compromiso articular y criterios inmunoserológicos dados por unos ANAS positivos y un título de anti-DNA francamente elevado. Como antecedente, adicionalmente, tenía un diagnóstico de vitiligo desde el año 2014 y un diagnóstico de flúter auricular del año 2024. Antecedentes farmacológicos: se encontraba recibiendo tratamiento con hidroxicloroquina, 200 miligramos al día, prednisolona 5 miligramos al día, y manejo para su taquiarritmia con rivaroxaban, metoprolol y la suplencia de calcio con vitamina D. A los antecedentes familiares, nos llamaba la atención: no había antecedentes familiares de autoinmunidad. Había tenido hospitalizaciones previas en el año 2020, una fascitis necrotizante. Durante el año 2023 tuvo un episodio de neumonía y múltiples hospitalizaciones por gastroenteritis. Y en mayo del 2024 tuvo un nuevo episodio de neumonía y estuvo hospitalizado por actividad lúpica no grave, al parecer por compromiso articular. Como antecedentes quirúrgicos, nos refería solamente el debridamiento y el lavado quirúrgico en 6 ocasiones durante el episodio de fascitis necrotizante. Y como antecedentes de inmunizaciones, solamente teníamos las 3 dosis para SARS-CoV-2 con el biológico de Sinovac. En el examen físico tenemos entonces, encontramos un paciente con cifras tensionales limítrofes, taquicárdico, taquipnéico, con requerimiento de oxígeno para saturar en metas. Con lo positivo, presentábamos adenomegalias cervicales y axilares menores a 1 centímetro, dolorosas y móviles, disminución de ruidos respiratorios de forma vivasal, y teníamos componente, la evidencia en el examen físico articular de dolor e inflamación de segunda y tercera metacarpofalángica con tercera interfalángica distal. En cuanto al estudio imagenológico, tenemos esta tomografía de tórax de alta resolución, en la cual podemos observar signos de congestión, atelectasias, áreas de vidrio esmerilado con infiltrados, opacidades con tendencia a la consolidación y derrame pleural bilateral. En los paraclínicos evolutivos, nos llamaba la atención: nuestro paciente ingresa con una importante linfopenia que fue deteriorándose en el evolutivo, una hemoglobina inicial de 11,4 con una anemización hasta 7,5 gramos decilitro, una proteína C reactiva en 25,3, un uranálisis con proteinuria en spot de 25 miligramos, un complemento que se encontraba con consumo tanto de C3 y C4, una proteinuria en orina de 24 horas que mostraba 1,7 gramos y unas bilirrubinas normales. Para clínicos complementarios que fueron solicitados por el Servicio de Medicina Interna, tenemos un panel respiratorio para virus respiratorio negativo, un perfil infeccioso que incluíamos VIH, hepatitis B, hepatitis C y BRL estaba negativo, un perfil inmunoserológico que mostraba un título positivo de anticuerpos antinucleares en 1 en 1280 de patrón AC1 y un título de anti-DNA 1 en 160, ENAs diferenciados negativos, perfil para SAF completo negativo y un perfil de hemólisis que también se encontraba negativo.
Nuestro paciente entonces es valorado por el Servicio de Medicina Interna. En esos momentos se considera concursando con un cuadro clínico de neumonía adquirida en la comunidad con criterios de gravedad dados por la tensión limítrofe, requerimiento de oxígeno, el compromiso multilobar. Se le inicia manejo con meropenem y vancomicina. Es trasladado a la unidad de cuidado intensivo para monitoreo hemodinámico. Y es valorado entonces por nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Consideramos que el paciente cursa con un lupus eritematoso sistémico activo, con compromiso renal dado con la proteinuria, hematológico por la anemia y la linfopenia y compromiso articular, que adicionalmente se encuentra cursando con una neumonía multilobar en el que consideramos importante debe descartarse infección por germen oportunista y hemorragia alveolar. Iniciamos manejo con pulsos de metilprednisolona, mantenemos el tratamiento con hidroxicloroquina, medidas antiproteinúricas y solicitamos los estudios de beca seriado y PCR para Mycobacterium tuberculosis, biopsia renal y la evaluación por neumología para fibrobroncoscopia y biopsia. Con los resultados de la fibrobroncoscopia y biopsia, tenemos que esta no es sugestiva para hemorragia alveolar, estudios microbiológicos iniciales negativos. En el evolutivo, nuestro paciente en estancia en la unidad de cuidado intensivo evoluciona con clínica de falla cardíaca, persistentemente febril, a pesar de procalcitonina, hemocultivos positivos. Decidimos realizar un ecocardiograma TT que mostraba una febril del 60% sin trastornos de contractibilidad o trombos intracavitarios. No había evidencia de valvulopatía, pero sí teníamos una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. En base a este resultado, decidimos llevar a nuestro paciente a una angiotomografía de tórax y observamos que hay una progresión de las consolidaciones, una disminución de los derrames y es negativo para eventos tromboembólicos. Sin embargo, en ese mismo día nos llega el resultado de la PCR para Mycobacterium tuberculosis del líquido bronquioalveolar que se encuentra positiva. Iniciamos manejo con tetraconjugado y en el evolutivo nuestro paciente empieza a estabilizarse, logra salir de la unidad de cuidado intensivo, por lo que llevamos a una biopsia renal. Sin embargo, nuevamente nuestro paciente persiste febril, desarrolla una clínica de cefalea con signos de alarma, por lo que en conjunto con el servicio de neurología definimos iniciar estudios. Neurología considera, dado el contexto de inmunosupresión, previa neuroimagen normal, llevar a una punción lumbar en la cual encontramos un líquido cefalorraquídeo con positivo tanto para antígeno como para fila array para Cryptococcus neoformans gatti y se inicia manejo de terapia de inducción con anfotericina y fluconazol. Entonces, en nuestra línea de tiempo tenemos al momento un paciente quien cumple criterios clasificatorios para lupus eritematoso sistémico, con una clínica de infecciones recurrentes, fascitis necrotizante, neumonía adquirida en la comunidad y gastroenteritis a repetición, con requerimiento de hospitalizaciones y en algunos momentos de estancia en la unidad de cuidado intensivo, quien en estos momentos se encuentra cursando con un cuadro de tuberculosis pulmonar y criptococosis meningia. Todo esto mientras se encontraba recibiendo manejo con prednisolona a dosis baja e hidroxicloroquina. Como ustedes pueden imaginar, no es el curso clínico que nosotros solemos ver en nuestros pacientes, por lo que en estos momentos estamos seriamente considerando necesitar toda la ayuda divina posible y empezamos a considerar si este paciente no podría tener un error innato de inmunidad. La primera pregunta que quisimos contestar al respecto es, pues, ¿qué tan frecuentemente nuestros pacientes con lupus eritematoso sistémico van a desarrollar infección con germen oportunista, específicamente en este contexto donde el paciente no estaba recibiendo una inmunosupresión fuerte? Al respecto, tenemos este metaanálisis que muestra la incidencia y prevalencia de tuberculosis en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Encontramos que la incidencia de lupus eritematoso sistémico es 1.16 por cada 100 personas año en esta revisión. Y cuando hablamos de la prevalencia de 3.59%. Entonces, es frecuente, pero tampoco es supremamente frecuente. Cuando quisimos investigar qué posibles factores de riesgo hay, esta cohorte de pacientes en Indonesia encontró tres principales factores de riesgo, todos en referencia a la terapia con esteroides. Primero, la dosis diaria acumulada de más de 7.5 de prednisolona o equivalente, las altas dosis acumuladas de glucocorticoides en los meses anteriores y muy importantemente la terapia con pulsos de metilprednisolona que incrementa el riesgo de tuberculosis en aproximadamente 64%. Cuando pasamos a la criptococosis meningia, esta es un poco más rara. También tenemos
esta revisión sistemática, vemos que la enfermedad es supremamente mucho más rara. Solamente hay 55 casos reportados desde el año 1999 hasta la fecha de la publicación de este estudio. Y lo que los autores muestran es una prevalencia de 0.5%. 0.05%, 0.05%, por lo que en estos momentos nosotros estamos claramente frente a un paciente que se está comportando con una clínica inusual. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento, debemos considerar cómo podemos nosotros saber si un paciente en realidad cursa con un error innato de inmunidad, o cómo podemos abordar este paciente desde el punto de vista clínico. ¿Qué herramientas hay? Bueno, cursamos desde el punto de vista del estudio de inmunodeficiencia primaria o error innato de inmunidad. Se cuenta con estos signos de alarma que son promovidos por la Fundación Jeffrey Model. La Fundación Jeffrey Model es una fundación sin ánimo de lucro establecida por particulares, quien porta el nombre del hijo de los dos fundadores principales, quien lamentablemente falleció a la edad de 15 años, y desde entonces la fundación se ha dedicado a aumentar el reconocimiento y a distribuir información sobre estas patologías. Tenemos estos 10 signos, vamos a leerlos rápidamente. Más de 2 infecciones de oídos en un año, más de 2 episodios de sinusitis en un año en ausencia de cuadros alérgicos, más de un episodio de neumonía en un año, la pérdida de peso con diarrea crónica, infecciones virales recurrentes que pueden ser desde resfriados hasta condilomatosis, infecciones herpéticas recurrentes, la necesidad recurrente de usar antibióticos para resolver cualquier tipo de infección, la presencia de abscesos profundos en piel, candidiasis persistente o infección por hongos en otro lugar, infección por bacterias inofensivas similares a micobacterias, específicamente se refiere a infección por bacilo de Carmet-Guerin, y una historia, y muy importantemente, una historia familiar de autoinmunidad. En este caso, nuestro paciente cumple con 2 criterios, y de acuerdo a lo promovido en el algoritmo, la presencia de 2 o más criterios es altamente sugestiva de error innato de inmunidad y debe abordar más diagnóstico. Tomando en consideración el escenario específico de pacientes con enfermedad autoinmune, contamos con este trabajo hecho por colegas acá del país, colegas colombianos, quienes realizan una revisión sistemática de la literatura en busca de posibles señales de banderas rojas para identificar pacientes con enfermedades autoinmunes. En esta revisión, ellos establecen banderas rojas en el contexto de citopenias autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal, pero a nosotros sobre todo ahora nos interesan las de lupus eritematoso sistémico. En esta, ellos desarrollaron 8 fueron las banderas rojas. Primera, la aparición antes de los 5 años, las manifestaciones clínicas atípicas de la enfermedad, la afectación orgánica grave, la presencia de signos de linfoproliferación crónica, citopenias inmunomediadas refractarias o de difícil manejo, infecciones recurrentes, lesiones de lupus Chilblain o Sabañón, y la persistencia de una refractariedad o resistencia a las terapias convencionales, de las cuales pues nuestro paciente presentaba la clínica de infecciones recurrentes por las que decidimos proceder. Para hablar brevemente de los errores innatos de inmunidad, debemos romper una serie de mitos. La primera es que los errores innatos de inmunidad no son raros. Se estima, por ejemplo, que tomados en conjunto, son un grupo muy diverso de enfermedades, pueden estar presentes en 1 en cada 1.200 nacidos vivos. Cuando nosotros ponemos esto en perspectiva, esto es tan frecuente como encontrarse gemelos idénticos. Se estima, por ejemplo, que el déficit de inmunoglobulina A puede estar presente en 1 en cada 300 a 500 personas. Esto sería tan frecuente como tener los ojos verdes. Y en el caso de la inmunodeficiencia variable común, cuya prevalencia va a depender de la población, se estima una prevalencia global de 1 en 25.000 pacientes, lo cual es como tan popular como ganarse una lotería al hogar o un chance, como dirían en mi tierra. También está, por ejemplo, el ejemplo del déficit de la manosa fijadora de leptina, la cual se estima que del 3 al 7% de la población caucásica tiene una lesión inactivante de este gen, y al parecer sin impacto clínico o con impacto clínico desconocido. Lo siguiente es que, contrario a lo que uno piensa, la mayoría de los pacientes no se diagnostican en la niñez. Claramente, cuando hablamos de un grupo tan diverso de enfermedades, tenemos en consideración que los pacientes que tengan un fenotipo severo de inmunodeficiencia severo, como la inmunodeficiencia combinada, la inmunodeficiencia combinada severa, o pacientes que tengan agammaglobulinemia de Bruton, van a ser diagnosticados temprano en la vida. Sin embargo, pacientes con fenotipos más leves o con menos o de menor penetrancia van a ser diagnosticados más tarde. Y en este dato de este estudio, lo que se encontró es que la edad promedio de diagnóstico eran los 49 años.
También debemos entender que cuando hablamos de errores innatos de inmunidad, no solo estamos hablando de inmunodeficiencia, estamos hablando de condiciones que cursan con autoinflamación, linfoproliferación, alergia y fenómenos atópicos y muy interesantemente para nosotros desde el punto de vista de reumatología, con autoinmunidad. La clasificación de los errores innatos de inmunidad, como podemos ver, aquí no es para nada sencilla. La Asociación Internacional de Sociedades de Inmunología agrupa esto en 10 clases que van desde los déficits de la inmunidad celular y humoral, los déficits de la inmunidad humoral, los déficits de la inmunidad celular, aquellos déficits que corren con alteración de la regulación inmunológica, los déficits de médula ósea, los déficits del complemento y los agrupa de manera que terminan siendo 10 grupos. Pero para simplificar el estudio y por propósitos de esta revisión, vamos a hablar entonces, vamos a centrarnos en los errores innatos de inmunidad que pueden estar asociados con clínica autoinmunidad. A esos, primero podemos hablar de aquellos que están mediados por un mecanismo de disfunción de células T, en el cual los genes relacionados afectados van a ser genes importantes en la ontogenia o el desarrollo o en la activación de estos linfocitos T, como lo pueden ser el RAC1 o 2, CD40, déficit de ADA, ¿sí? Que van a terminar produciendo, y estos se suelen asociar a un fenotipo de autoinmunidad con artritis, vasculitis, alopecia y muy interesantemente enfermedades similares o diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico. El grupo de disfunción de células B, en el cual las moléculas afectadas van a estar relacionadas con el desarrollo, vías de señalización o factores importantes para el de la maduración de los linfocitos B, que igualmente van a cursar con cuadro de artritis, vasculitis, alopecia, interesantemente con un cuadro similar o indistinguible del síndrome de Sjögren, y que van a ser parte del grupo de categorías que habla específicamente de deficiencia de anticuerpos. Hablamos también de aquellos errores innatos de inmunidad cuyo mecanismo es la pérdida de la tolerancia inmune periférica, en la cual vamos a observar hay pérdida o involucran moléculas importantes en el control de la respuesta inmune o el desarrollo de linfocitos T reguladores, como lo son FOXP3, o vamos a ver mutaciones en elementos downstream, la vía de señalización de las citoquinas, como mutaciones de ganancias de función de STAT3 y STAT1. Estas enfermedades también van a cursar con un fenotipo clínico en el que puede haber artritis, vasculitis, síndrome de Sjögren y enfermedad similar al lupus. Tenemos otro mecanismo que es la pérdida de tolerancia inmune central, en la cual específicamente el gen involucrado es aire, que es el encargado de manejar la expresión de diferentes epítopes a nivel del timo, asegurándose un importante proceso de selección durante el desarrollo de los linfocitos. Está más relacionado con artritis, alopecia areata y hace parte de la categoría de regulación inmunológica. Tenemos los defectos fagocitarios, en los cuales vamos a tener alteraciones ya sea del estallido respiratorio o de la capacidad de acidificación del lisosoma, que comprometen la capacidad de depurar complejos inmunes o eliminar patógenos, favoreciendo tanto inmunodeficiencia como autoinmunidad por este mecanismo, y que pueden cursar con artritis, vasculitis, importante enfermedad granulomatosa crónica, y una enfermedad también está descrita muy similar al lupus eritematoso sistémico. Por último, tenemos el mecanismo de fallo de complejos inmunes, de aclaramiento de complejos inmunes, en el cual vamos a ver sobre todo vías que tienen que ver con el complemento o la inmunidad innata, y que, como podemos ver, manifiestan también una clínica que va a artritis, síndrome de Sjögren, vasculitis, y hace parte del grupo de déficit del complemento. Entonces, ¿qué posibles errores innatos de inmunidad pues se han asociado al lupus? A este respecto, contamos con el trabajo publicado por estos colegas latinoamericanos en Brasil, en el cual realizan una revisión sistemática de la literatura y posteriormente realizan estudios en una serie de 300 pacientes con el propósito de identificar posibles errores innatos de inmunidad en pacientes con diagnóstico de lupus. Cuando ellos realizan la revisión de la literatura, encontramos entonces que, como ya hemos visto y nos sorprende, pues las deficiencias del complemento fueron de las que más se menciona en la literatura, que cursan con un cuadro clínico de lupus o lupus-les, pero cursan con un inicio temprano y un curso grave. Adicionalmente, tienen una susceptibilidad muy clara por infecciones peógenas y por infecciones por bacterias. Le siguen los defectos humorales, que serían la inmunodeficiencia variable común, el déficit de IgA, el déficit de IgM y el déficit de subclases de inmunoglobulina, que se caracterizan clínicamente por infecciones sinopulmonares crónicas. Autoinmunidad también es una manifestación frecuente, sobre todo con citopenias, y hay una clara asociación descrita con lupus eritematoso sistémico, específicamente para la inmunodeficiencia variable común.
Tenemos los defectos del fagocito y enfermedad granulomatosa crónica. Pueden cursar con úlceras orales, síndrome antifosfolípido, clínica de derrame pericárdico, artritis idiopática juvenil, nefropatía por IgA, lupus cutáneo, enfermedad pulmonar intersticial. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que es un error innato de la inmunidad bien caracterizado y establecido, en ocasiones también se puede asociar a clínica de autoinmunidad y hay casos descritos que que tienen diagnóstico concomitante de lupus eritematoso sistémico. Tenemos la poliendocrinopatía autoinmune con defecto del ectodermo, que se conoce como APS1, y esta cursa con candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y puede en otras ocasiones cursar con otras autoinmunidades. Sin embargo, esta tiene unas manifestaciones fenotípicas muy claras porque se asocia a un fenotipo establecido en el que también hay un déficit, defecto en el esmalte dental. Decíamos en que en la revisión sistemática que realizaron los doctores en Brasil, de revisión del Brasil, encontraron entonces la eficiencia de complemento era pues de las principales, con un fenotipo de vasculitis, glomerulonefritis, infecciones piógenas y por Neisseria, seguidos los defectos humorales en el que estaban los defectos de la hemoglobina variable común, el déficit de IgA, IgM y las subclases de inmunoglobulina, con un fenotipo de infecciones sinopulmonares y autoinmunidad frecuente, citopenias, endocrinopatías asociadas que también están descritas, pero que también se ha descrito asociación con LES, los defectos de la vía del fagocito y la enfermedad granulomatosa crónica, que pueden cursar con úlceras orales, asociacionadas síndrome antifosfolípido, derrames pericárdicos, artritis idiopática juvenil, nefropatía por IgA, lupus, y adicionalmente a lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Wiskott-Aldrich, que está bien caracterizado, son nefropatía, enfermedad, pero puede estar relacionado además a autoinmunidad con anemia hemolítica, vasculitis, y existen casos descritos con lupus eritematoso sistémico, el síndrome APBCD, que cursa con candidiasis mucocutánea, hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y en algunos casos adicional otras autoinmunidades, así como fenotipo clínico compatible con lupus, el síndrome de linfoproliferación y autoinmunidad, en el cual tenemos adenopatías y esplenomegalia, citopenias autoinmunes y en menor frecuencia está reportado hepatitis autoinmune, uveitis, glomerulonefritis y un fenotipo que también se asocia a lupus-like. Y por último, tenemos la linfopenia idiopática del linfocito CD4, que es un error innato de la inmunidad muy raro, que se considera atípico. Hay discusión acerca de dónde clasificarlo, que cursa con infecciones oportunistas, autoinmunidad variada, en la que está descrito desde síndrome antifosfolípido, psoriasis, tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Graves, vitiligo, colitis ulcerativa y lupus eritematoso sistémico. Dentro de este estudio, en 300 pacientes, ellos realizaron los estudios inmunológicos a los pacientes y encontraron autoinmunidad, encontraron error innato de la inmunidad en 28% de los pacientes, que era 84 de estos 300 pacientes, dentro de los cuales el hallazgo más común fueron compromiso o errores innatos de inmunidad que involucraban la inmunidad humoral. Interesantemente, no tuvieron ningún caso de infección por oportunistas, con solamente un caso de tuberculosis. Cuando vamos a ver el algoritmo diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, entonces, lo primero es que debemos partir de una sospecha clínica con infecciones recurrentes, en la que las infecciones recurrentes anormales, infecciones graves por microorganismos usuales, microorganismos inusuales o infección por oportunistas y un fenotipo de autoinmunidad o autoinflamación grave. Debemos realizar, por supuesto, una historia clínica integral con un enfoque inicial, como enfoque inicial, entre el cual no solamente debemos investigar no solamente debemos ahondar en el historial de infecciones, sino que además debemos tratar de establecer, por supuesto, los antecedentes familiares del paciente y si existe un grado de consanguinidad entre los progenitores. Debemos la realización de un hemograma con sus diferenciales completos, excluir la presencia de otros procesos infecciosos como por supuesto infección por VIH o en algunas regiones, dependiendo de las regiones, como en el Pacífico colombiano HTLV1 y la realización de estudios de imágenes de acuerdo a lo que determine la clínica del paciente.
Una vez pasamos esto, entonces pasamos por supuesto a los estudios inmunológicos, los cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos. Inicialmente, por supuesto, se recomienda la electroforesis de proteínas, unas inmunoglobulinas diferenciadas, las subclases de inmunoglobulina G y la citometría de flujo, así como estaba mencionando la doctora, en la cual vamos a identificar las poblaciones linfocitarias, cada linfocitos T, CD3, CD4 y CD8, linfocitos B, linfocitos NK, y vamos a evaluar la integridad de la vía del complemento. De ser necesario y dependiendo de la clínica de los pacientes, hay posibilidad de hacer estudios cualitativos que involucren estudiar la explosión de neutrófilos cuando existe la sospecha de déficit de fagocitos o evaluar la respuesta a vacuna tanto con antígenos peptídicos como para antígenos polisacáridos o hacer estudios específicos de linfoproliferación. Finalmente, y terminando el diagnóstico, después de la aproximación fenotípica, la realización dirigida de estudios genéticos que pueden ir desde la secuencia específica de un gen hasta la toma de paneles genéticos de múltiples genes o en estos tiempos, secuenciación de próxima generación tanto de exoma completo como de genoma. Entonces, volviendo a nuestro paciente, tenemos que nuestro paciente se le realizó la electroforesis de proteínas, encontramos una hipergamaglobulinemia policlonal con una inmunofijación negativa para componente monoclonal, una prueba de VIH que estaba negativa, unos niveles de inmunoglobulina que no nos mostraban disminución de ninguno de los isotipos de inmunoglobulina, una citometría de flujo que mostraba una linfopenia con linfocitos totales en 554 y unos linfocitos T CD4 positivos de 171 menor a 200. En el evolutivo, nuestro paciente finalmente completa la inducción y su manejo para criptococo. Se le realizan las punciones lumbares de aclaramiento. Hay disminución de la presión de apertura, de la presión de líquido cefalorraquídeo. Por lo que entonces consideramos en conjunto con neurología, nuestro paciente podía proceder a ser dado de alta con una cita prioritaria. Mantuvimos el manejo para tuberculosis, la consolidación del tratamiento para criptococosis con fluconazol. Mantuvimos el tratamiento con hidroxicloroquina y prednisolona a 15 miligramos día, profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol y medidas antiproteinúricas. En nuestra línea de tiempo, entonces, tenemos un paciente que cumple criterios clasificatorios para lupus eritematoso sistémico, con la clínica de infecciones recurrentes que ya hemos hablado, la fascitis necrotizante, las neumonías a repetición, la necesidad de hospitalización, episodios de gastroenteritis, quien además se encuentra en tratamiento para una tuberculosis pulmonar y criptococosis meningia, mientras recibía manejo con prednisolona a dosis bajas e hidroxicloroquina en su manejo ambulatorio, en el que hemos documentado en los estudios inmunológicos que hemos hecho solamente una linfopenia para linfocitos T CD4. Ustedes pueden imaginarse, estamos entonces ante un amplio reto terapéutico y diagnóstico. Tenemos que considerar cómo vamos a iniciar entonces la inmunosupresión, cómo vamos a controlar la inflamación y vamos a controlar el daño de órgano mediado por el lupus en un paciente que se encuentra cursando con infección activa. Al respecto, pues por supuesto hay unas recomendaciones de inicio de tiempo con respecto a la terapia. Se recomienda que la terapia inmunosupresora en el escenario de tuberculosis puede ser iniciada de forma segura después de 6 semanas para tratamiento con tuberculosis. Y en el caso de criptococosis, debemos retrasar la inmunosupresión hasta después de completar los primeros 30 días de la fase de inducción del tratamiento. Esto, por supuesto, siempre va a depender del perfil de riesgo-beneficio y de la clínica. Y como podemos imaginar, no todos los medicamentos inmunosupresores disponibles en nuestro arsenal terapéutico se van a comportar igual. Cuando vemos los medicamentos desglosados por grupo de riesgo, tenemos, por supuesto, que existen medicamentos muy seguros, como lo pueden ser la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, que pueden ser iniciados a partir de la segunda semana en tuberculosis. Medicamentos de riesgo bajo que van a ser iniciados a partir de la 4ª semana, como pueden ser las dosis bajas de esteroide, el metotrexate y la satriopina. Medicamentos de riesgo moderado, como pueden ser ya dosis más altas de metotrexate, leflunomida, prednisolona a dosis más elevada a partir de la 6ª semana. Y ya los medicamentos de riesgo alto y muy alto, como los inhibidores de tirosina quinasa, el rituximab, de
de yakinasa, perdón, rituximab, abatacept, ciclofosfamida, que pueden ser iniciados a partir de la semana 8 hasta la semana 12, todo dependiendo del contexto clínico del paciente. En el contexto de criptococosis, pues tenemos que los inhibidores de calcineurina, al parecer tienen descrito asociado un efecto antimicótico intrínseco, por lo que pueden ser iniciados tan tempranamente desde la semana 2 como en el caso, así como para los antipalúdicos, los antimetabolitos como metotrexate, leflunomida, y los corticoides se recomiendan a partir del término de la semana del periodo de inducción de la cuarta semana, y ya medicamentos como rituximab, los corticoides a dosis más altas, el abatacept a partir de la sexta, mientras que inhibidores JAK, anti-TNFs típicos, corticoides de alta y deben ser iniciados a partir de la semana número 12. En el evolutivo, nuestro paciente reingresa aproximadamente 2 meses después de la nuevamente febril, con presencia de lesiones vasculíticas en piel, clínica de alteración del estado de conciencia, incluyendo pérdida de control de esfínteres y alucinaciones, pancitopénico sin que tuviera cambios en la función renal. En este momento, como ustedes pueden imaginar y por el contexto clínico del paciente, la primera sospecha fue que se encontrara cursando con una infección del sistema nervioso central o con una recaída de la tuberculosis, de la criptococosis o con compromiso por tuberculosis en el sistema nervioso central. Realizamos una punción lumbar, la cual el líquido, las características del líquido cefalorraquídeo eran normales, una neuroimagen normal. Nuestro paciente ingresa nuevamente a UCI. Dentro de la evolución en UCI se documenta un urocultivo positivo para Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Tenemos el resultado del Phelan-Ray en el líquido cefalorraquídeo y nos llegan los resultados del anti-DNA con un título elevado en 1 en 640. En ese momento, en conjunto con el grupo interdisciplinar de manejo, decide modificar el cubrimiento de antibióticos de atomicina y meropenem a colistina. Y dada la alta sospecha de actividad en el sistema nervioso central y la presencia de una infección de vías urinarias concomitante, decidimos iniciar manejo con inmunoglobulina endovenosa y nuevamente pulsos de metilprednisolona para controlar la actividad. Ahí, en estos momentos, además, en el intercurso, nos llegan los resultados de la biopsia renal del paciente, que muestra una nefritis lúpica clase 2. En el evolutivo, nuestro paciente completa su tratamiento antibiótico, empieza a evolucionar, es egresado de la unidad de cuidado intensivo, lo evaluamos y vemos que hay una resolución de síntomas los neurológicos de las lesiones cutáneas con las que ingresa. Decidimos entonces que el paciente puede nuevamente ser dado de alta, damos una orden de cita ambulatoria con genética, solicitamos un exoma clínico dirigido y dado que ya nos encontramos hacia la semana 12 de tratamiento antituberculoso y hacia la semana 10 y tomando en cuenta el perfil de riesgo-beneficio en nuestro paciente, decidimos iniciar manejo con micofenolato mofetilo a dosis bajas. Entonces, cuando vemos acá nuestro algoritmo de diagnóstico, vemos que pasamos por la sospecha clínica, hemos evaluado porque tenemos las banderas rojas y los signos de alarma, realizamos el enfoque inicial, solicitamos los estudios inmunológicos cuantitativos de los que teníamos a la mano en la hospitalización y ante el hallazgo que tuvimos de hasta el momento solamente la linfopenia CD4, decidimos solicitar los estudios genéticos. Sin embargo, yo quiero hablar un momento de linfopenia en lupus eritematoso sistémico. La linfopenia es una manifestación común del lupus eritematoso sistémico y yo siento que como personas que se dedican a la reumatología, como residentes de reumatología y reumatólogos, nos sentimos muy cómodos con respecto a la linfopenia y tendemos a subestimarla un poco. Cuando hablamos de linfopenia, la linfopenia en lupus eritematoso sistémico se define como un recuento menor a 10, un grupo absoluto de menor a 1000 células por milímetro cúbico. Está intrínsecamente relacionado a la patogenia del lupus eritematoso sistémico y está descrito que el compromiso suele ser predilecto de linfocitos T versus linfocitos B. Se reporta que del 30 a 75% de los pacientes pueden tener CD4 disminuidos y típicamente se ha considerado multifactorial. Frecuentemente en relación puede ser procesos infecciosos, los medicamentos o la misma actividad de la enfermedad. Cuando hablamos de la prevalencia, de 75 a 93% de los pacientes en algún momento van a presentar linfopenia, hasta 77% de los pacientes presentan linfopenia como debut o al inicio de la enfermedad, y de estos, 10% de los pacientes pueden presentar linfopenia profunda definida como menor a 500 milímetros cúbicos. La fisiopatología de
En cuanto a la fisiopatología de la linfopenia y el lupus, tenemos en la parte superior de la pantalla, perdonen que no pueda señalar, tenemos que claramente están descritos la participación de autoanticuerpos contra las células TCD4, las cuales van a mediar tanto la depresión de las células, tanto por citotoxicidad dependiente de anticuerpos como por citotoxicidad dependiente de complemento, pero interesantemente también tenemos una serie de eventos o fenómenos que involucran a los progenitores linfoides, tanto en médula ósea como en otros niveles, que involucran el déficit de expresión de CD28, que hace más difícil para las células pues, responder a los estímulos. Tenemos una hiperexpresión de moléculas de la vía del FAS, tenemos una hiperexpresión de moléculas de CD40. Todo esto va a llevar a que dentro de la célula se promueva un ambiente proapoptótico que finalmente lleve a una disminución de los progenitores y por ende a la linfopenia. Cuando hablamos de la linfopenia y su relación con la actividad, contamos con esta gráfica, por ejemplo, de este estudio, que es un estudio en niños, que compara el MEX-SLEDAI con los recuentos leucocitarios y encuentra que hay una relación claramente negativa, con una pendiente negativa, en la cual a mayor índice de actividad de la enfermedad, menor es el recuento linfocitario de los pacientes. Adicionalmente, cuando evaluamos la linfopenia como factor de riesgo para infección, contamos también con la experiencia de estos doctores en México. Durante este estudio de casos incontroles, ellos encontraron un riesgo 5.2 veces mayor de infecciones graves cuando los pacientes tenían recuentos linfocitarios menores a 1000. Encontraron el recuento linfocitario menor a 1000 como un punto fundamental para riesgo de infecciones bacterianas y la presencia de infecciones oportunistas cuando la linfopenia era menor a 500 milímetros, a menor a 500 células por milímetro cúbico. Cuando evaluamos este otro estudio, que es un poco más viejito, que evaluaba el estado inmunológico de los pacientes en relación a la terapia de inmunosupresión, también encontraron que los recuentos de células TCD4 por debajo de 250 fueron el mejor predictor de infección en estos pacientes. Cuando evaluamos factores de riesgo independientes o asociaciones entre la linfopenia y la neutropenia en pacientes con lupus, interesantemente encontramos que no todos los medicamentos inmunosupresores son iguales, con rituximab y tacrolimus siendo los que mayor riesgo tienen, seguido de azathioprina. A partir de metotrexate vemos una disminución progresiva de riesgo hasta llegar a la efrunomida y micofenolato mofetilo, que parecen ser neutros con respecto al riesgo de linfopenia en nuestros pacientes. Entonces, en el seguimiento de nuestro paciente, nuevamente lo vemos en control ambulatorio, vemos que hay resolución de las citopenias, vemos una mejoría en los niveles del complemento con normalización, a pesar de un título de anti-DNA francamente positivo. Decidimos mantener el manejo con micofenolato mofetilo 1.5 gramos al día e iniciar el descenso de esteroide con prednisona 5 miligramos al día. En el intercurso es valorado por el servicio de infectología, quien considera complementar el esquema de inmunizaciones en nuestro paciente para neumococo, herpes zóster y la vacuna de Tdap. Avala la conducta y mantiene la conducta de mantener al paciente en profilaxis con trimetoprim, sulfametoxazol y fluconazol. Y en el último control hospitalario, nuestro paciente no tenía nuevas hospitalizaciones graves ni episodios infecciosos. Teníamos pendiente un ecocardiograma TT para vigilar si había o no la persistencia de la probabilidad alta de hipertensión pulmonar, así como los controles de proteinuria, y veíamos un descenso del título de anti-DNA a 1 en 160, por lo que decidimos continuar con la disminución de los esteroides. Entonces, en ese momento posterior nos llega pues la valoración por genética, y en el soma clínico nos muestra una variante patogénica en HLA-DRB1 relacionada o altamente asociada a sarcoidosis autosómica de un patrón de herencia autosómico dominante. No había otras variantes de errores asociados de errores innatos de inmunidad, que claramente no nos correlacionaba con la clínica, por lo que entonces nosotros pues quedamos así como estamos viendo al Dr. House. En esto, repasando nuestro algoritmo diagnóstico, hemos cumplido con todos los puntos del algoritmo diagnóstico. Lamentablemente no tenemos a nuestra disposición la realización de pruebas cualitativas, por lo que estas no se hicieron, pero llegamos hasta el estudio genético. Y en estos momentos el único hallazgo que tenemos es el déficit idiopático SD4 que nos queda por explorar. Este déficit idiopático SD4, como vimos en la revisión de los autores brasileños, también se ha asociado al lupus eritematoso sistémico, pues se considera un error innato de inmunidad no clásico. Entonces vamos a hablar un poco de déficit idiopático de linfocitos TCD4.
Se considera verdaderamente una enfermedad muy rara. Datos de vaso de sangre dicen que puede estar presente en 0,25 a 0,5 de las muestras en el vaso de sangre. La edad tiene un amplio rango de presentación que puede ir desde los 1 hasta los 85 años, con una mediana de 40 años y tiene una predilección por sexo masculino o femenino de 1,8 a 1. La fisiopatogenia es muy similar a la fisiopatogenia descrita para linfocitos TCD4, para linfopenia en el contexto del lúpus eritematoso sistémico. Vemos una elevada expresión de moléculas de FAS, una señalización deficiente de las vías de la interleuquina 7 y de la STAT5. Y interesantemente, hasta 50% de los pacientes en un estudio reciente se le demostró autoanticuerpos de isotipo IgG contra células CD4 positivas. También en algunas series de los pacientes se han determinado mutaciones de diferentes genes aisladas, pero nunca una mutación que esté presente en todos los pacientes. Cuando miramos esta serie de pacientes retrospectiva, 24 pacientes de entre el año 93 al año 2014, con que el debut más común de estos pacientes fue infección oportunista con 75%, neoplasias hematolinfoides en 40%, e interesantemente 20% de estos pacientes presentaban manifestaciones autoinmunes. Cuando vemos esta otra serie de pacientes, que es un poquito más viejita, pero más grande, de 57 pacientes entre el año 1992 y 2006, encontramos autoinmunidad en 20% de los pacientes, de las cuales la más común eran pacientes con diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico. Sin embargo, para configurar el diagnóstico de esta enfermedad se necesitan 3 criterios que fueron establecidos por el Centro de Control de Enfermedades en el año 1992. Lo primero es que debemos tener un conteo de menor a 300 células o 20% de los linfocitos totales en al menos 2 ocasiones con 6 semanas de diferencia. Debemos, por supuesto, haber excluido la infección por VIH mediante pruebas serológicas y pruebas moleculares, y interesantemente, también debemos haber excluido otras causas, como lo son la quimioterapia, la presencia de neoplasia hematolinfoide y fármacos. Es este el punto que no permite configurar el diagnóstico en nuestro paciente. En nuestro paciente, así si hubiera dosis bajas de esteroides, venía recibiendo medicamentos que podían explicar en algún momento la linfopenia, por lo que no podemos en estos momentos configurar el diagnóstico de déficit de linfocitos TCD4. Entonces, volviendo pues a nuestro lobo y a nuestro comienzo, tenemos claramente que hay 2 caras en esta enfermedad. Una enfermedad con un componente de autoinmunidad con el que claramente estamos familiarizados, en el cual la actividad de la enfermedad y el daño de órgano va a estar causando daño. Tenemos la otra cara de inmunodeficiencia, en este caso fue mediada por la linfopenia en nuestro paciente, ¿sí? Sin embargo, ambas hacen parte del mismo proceso, son las 2 fases de la misma entidad, y en este caso todo se configuró para que nuestro paciente, para esta historia clínica de infecciones oportunistas en nuestro paciente. Cuando vamos como manera de conclusión, yo quiero decir que primero debemos considerar que el lúpus eritematoso sistémico va más allá de solo autoinmunidad, que en todo paciente con lúpus eritematoso sistémico con infecciones a repetición deberíamos sospechar un error innato de inmunidad, que la presencia de infecciones oportunistas claramente constituye un reto diagnóstico y terapéutico para el control de actividad en estos pacientes, que no debemos subestimar la linfopenia en nuestros pacientes con lúpus eritematoso sistémico, y que los errores innatos de inmunidad son frecuentes, no solamente son de niños, pueden cursar con autoinmunidad, por lo que deben hacer parte de nuestro diagnóstico diferencial. Finalmente, los dejo aquí nuevamente con nuestro estimado Dr. House, y esta vez si era lupus. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu presentación muy amplia, muy completa. Muchas gracias a todos los asistentes, porque el número de 76 participantes se mantuvo durante todo el tiempo de la charla. Muchísimas gracias, muy interesante. Me parece súper importante este abordaje, porque yo creo que en pediatría lo que les estaba diciendo es una cosa que tenemos muy clara, pero mira que tú lo muestras como algo muy frecuente. Los diagnósticos, los más graves, se presentan en pediatría, pero muchos llegan a la edad adulta. No todas nuestras inmunodeficiencias son de carácter secundario asociados a los usos, pues, del medicamento. Eh, Algunas veces pensamos que el genoma, el exoma nos va a servir, pero pues como en este caso, otras veces son inciertos, no aportan tanto. Yo definitivamente también tengo una paciente que tiene una variante patogénica en el HLA-DRB1 y se manifestó principalmente con lesiones
cutáneas y enfermedad inflamatoria intestinal. También está reportada no solamente como para sarcoidosis, sino para artritis, hepatitis, bueno, pues lo que habías mencionado. Hay mucho de autoinmunidad y de autoinflamación en el HLA y pues yo creo que es un camino que todavía nos queda largo por recorrer. En este momento está abierto al público la cámara, el micrófono. Primero que todo, una felicitación. Y bueno, antes de pasar a nuestro público con las preguntas y con las opiniones, quisiéramos escuchar a tu tutor, al doctor Alejandro. Gracias, Lore. Muy buenas noches para todos. Primero que todo, quisiera agradecer a Sorreuma por mantener estos espacios de academia y espero que se puedan mantener de forma indefinida. Agradecer a todos los que se conectaron. Agradecer también al equipo de especialistas del equipo en el cual trabajamos y a los compañeros residentes del doctor Héctor Sierra y agradecerle al doctor Héctor, y para mí es un orgullo socializarlo, presentarlo en sociedad. Agradecerle por haber liderado la presentación de este caso y haber solventado estos problemas tecnológicos de una forma muy hábil, Héctor. Igual que, pues, que dice la doctora Lorena en reumatología, y de pronto me remito yo más a la parte de adultos, las patologías infecciosas, al igual que las patologías oncológicas, siempre van a ser nuestro diagnóstico diferencial. Pero quisimos abordar este tema para, de forma práctica, a través de un caso clínico que tuvimos en el servicio, mostrar una condición, una serie de condiciones de las cuales cada vez vamos a tener que abordar, o cada vez que nos vamos a tener que enfrentar, o cada vez conocemos un poco más día a día con la experiencia. Y creo que actualmente, aunque nuestros diagnósticos diferenciales son las infecciones y las patologías oncológicas, también debemos tener en cuenta el continuo que indica el lupus eritematoso sistémico, o muchas de nuestras patologías que ven desde la autoinflamación a la autoinmunidad, pasando por los desórdenes o desequilibrios de la inmunidad. Y cada vez tenemos que aprender a abordar este tema, y por eso, pues, lo quisimos traer a colación y, como dice la doctora Lorena, de la forma más práctica, dirigida y enfocada más en lupus, evaluar pues todo lo que quisimos hacer, todo lo que se le realizó a este paciente, que fue un caso difícil desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico, evaluar la inmunomodulación en un paciente que tiene tantas infecciones y pues que no eran infecciones de fácil abordaje y fácil diagnóstico. Estoy pues seguro, como dijo Lore, pues que pensamos que el exoma, como siempre pensamos, el exoma es lo último, iba a ser nuestra salvación, y en realidad pues el enemigo, espero no se malinterpreten mis palabras, siempre estuvo ahí en nuestro concepto, que era el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Con muchas limitaciones, pienso yo, de pronto sé que los reumatólogos pediatras tienen mejor contacto y más experiencia, y algunos colegas de adultos también, y sería bueno pues conocer las experiencias, cómo solicitan los exámenes, cómo les ha ido, qué barreras hay, porque pues al conocer este paciente, al conocer el caso, pues evaluamos que también es difícil el abordaje y hacer este algoritmo en un paciente que recibe drogas inmunomoduladoras que pueden falsear o alterar muchas de las variantes que debemos tener en cuenta. Entonces sí, queríamos presentarles esto, expresamos excusas por las dificultades técnicas, pero estoy seguro que Héctor lo hizo de la mejor forma. Y sí quisiéramos conocer, como dices, Lore, de la experiencia de nuestros colegas, y si hay alguna pregunta, y agradecerle de nuevo, doctor Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, doctor. Muchas gracias a todos, en realidad, por la atención. Y la verdad, mil disculpas, no sé qué ocurrió, sencillamente dejó de funcionar la presentación. tranquilo, no te preocupes. Le doy paso a la doctora María Fernanda Reina, quien está levantando manito para participar. Mafe. Hola, buenas noches para todos. Héctor, te felicito. Realmente muy buena tu presentación, y pues esos fallos técnicos pueden pasar. Te quería preguntar, el estudio genético fue exoma, ¿cierto? Sí, doctora, el soma completo, de acuerdo al concepto de genética. De genética, listo. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, digamos que ese paciente cursa con toda la rama pues de los errores innatos de la inmunidad, que cursa desde autoinmunidad, inmunodeficiencia.
puntualmente en las enfermedades relacionadas con el interferón o en las interferonopatías, son unas de las de más difícil diagnosticar porque son los pacientes que suelen cursar con bastantes citopenias, con bastante compromiso vascular, hacen manifestaciones lupus, de hecho pueden cumplir criterios para lupus, y también son estas que son muy difíciles de diagnosticar en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces un exoma o un panel genético no nos va a permitir el diagnóstico. Recuerda que también el exoma, sus resultados dependen como del número de corte en el cual hagan el corte de las bases. Entonces, a veces requerimos un estudio genético un poco más profundo. Ya pudiese ser de pronto que nos ayudemos con un genoma, o en la mayoría de los casos no, o en algunos casos, en las interferonopatías hay mosaicismo. Entonces, cuando hay mosaicismo es aún más difícil de diagnosticar porque tenemos que irnos principalmente a ese órgano que está afectado para poder hacer el estudio genético en esta parte. Entonces yo te diría, yo no descarto aún que ese paciente tenga un error innato de la inmunidad. Y especialmente me centraría un poco más en buscar patologías relacionadas con el interferón. Ese era mi comentario y pues los felicito. Muchas gracias, Mafe, y a Muchas gracias, continuación doctora. la profe Gloria. Hola, buenas noches para todos. Quiero felicitar a Héctor por haber superado pues el defecto técnico y haber seguido adelante y la presentación del caso. Quería como controvertirlos un poco, porque me queda como la sensación de que los pacientes con lupus que se nos infectan les vamos a buscar errores innatos de la inmunidad, y estoy en completo desacuerdo completo. Este paciente cumple las condiciones de una inmunodeficiencia secundaria. Este paciente tenía una inmunodeficiencia posiblemente inducida por medicamentos, por inmunosupresores en diferentes dosis. Y la linfopenia por CD4 posiblemente es inducida por la enfermedad más el uso de medicamentos. Todos yo creo que en el país hemos tenido algún caso de tuberculosis en lupus. Nosotros en Medellín tenemos la publicación de Luis Alonso, que publicó los casos de tuberculosis. Hemos tenido criptococosis, invasiones fúngicas, de todo. Y estos son inmunodeficiencias secundarias. No digo, y Héctor sabe, Héctor me conoce y ha compartido conmigo que a mí los errores innatos de la inmunidad me encantan, pero dejar en las conclusiones de que en un paciente con lupus, después de haber recibido inmunosupresión, porque tenga infecciones recurrentes, lo primero que yo tengo que pensar es que tiene un error innato de la inmunidad, si quisiera controvertirlos y hacerles el cuestionamiento. Muchas gracias, doctora, por ese comentario. Precisamente por eso la conclusión de nuestra presentación es que teníamos el enemigo al frente todo el tiempo, era el lupus. Yo creo que lo que nos llamó la atención es que si bien todos entendemos el riesgo, entendemos las condiciones de inmunosupresión que se asocian al paciente, en todo momento nos llamó la atención que el paciente de verdad tenía un curso clínico de infecciones recurrentes y muy frecuentes, ¿sí? No solamente durante la hospitalización, sino anteriormente, por lo que decidimos pues ampliar el estudio. Estoy de acuerdo en que lo primero que nosotros debemos siempre considerar es que, por supuesto, que se debe considerar que es secundaria la enfermedad. Creo que en parte por eso las conclusiones de la presentación. Sin embargo, sí queríamos como ampliar un poco o mostrar un poco que es que esto es algo que nosotros tenemos que considerar, profe. Si nosotros no las pensamos, nosotros en adultos venimos mucho con la mentalidad de que nuestros pacientes todos tienen autoinmunidad poligénica y creo que cada vez más y de pronto conforme avance la medicina personalizada, nos vamos a encontrar con pacientes que tienen un componente monogénico o que tienen autoinmunidad con componente monogénico en este mar que tenemos de autoinmunidad poligénica. Yo creo que a eso íbamos, pero claro que le agradezco mucho el comentario, nosotros claramente entendemos eso. Doctora Gloria. Ok, sí, porque lo que quiero yo es que no vaya a quedar en el ambiente de que lupus infectado, que se nos infectan muchas veces, a todos les vamos a pedir exoma, Dios mío bendito, no, eso no puede quedar en el ambiente. Ok, es lo que quería como que se reforzara. Dale, Alejandro, perdón que te interrumpí. No, doctora, no, gracias por su comentario y creo que la idea de nuestras conclusiones no es dejar en el ambiente
que a todo paciente que descartarle una inmunodeficiencia primaria de lupus, creo que para todos es claro la inmunosupresión a la que estamos sometiendo a estos pacientes y la alta carga de mortalidad y morbilidad que sometemos por la inmunosupresión, pero en este paciente nos llama la atención que un paciente que recibe hidroxicloroquina y dosis bajas de prednisolona haciendo fascitis necrotizante, haciendo tuberculosis, haciendo criptococosis, neumonías a repetición, creo que tampoco es normal, doctora, en un paciente que no tiene una inmunosupresión farmacológica significativa. Y nuestro mensaje, más que le busquemos, es que si vemos una cohorte donde en 28% de los pacientes con lupus hay autoinmunidad, eso me parece que es significativo y no debemos dejarlo a un lado o dejar de sospecharlo, ¿sí? sin querer decir que sea lo más frecuente. Entonces yo creo que evidentemente hay condiciones clínicas que ameriten que lo sospechemos, por lo mismo, porque es que ya estamos aprendiendo que no solo es autoinmunidad, también es otras cortes y es el continuo de lo que debemos enfocar la patología autoinmune en el momento. Entonces, espero que el mensaje no haya sido que todos los pacientes lo sospechemos, sino que individualicemos y tengamos en cuenta este tipo de asociaciones o variables que podemos tener en el paciente con patología autoinmune. Yo estoy completamente de acuerdo con Alejandro. Era más como la situación de la baja inmunosupresión y digamos que mi moraleja y mi mensaje sí también es como cosas básicas como un perfil de inmunoglobulinas al diagnóstico, incluso no esperarse hasta el rituximab para tenerlo, son útiles y más, por ejemplo, en estos pacientes que se nos infectan tanto, por ejemplo, saber si tiene déficit de IgA antes, previo a la administración de inmunoglobulinas, si se ha considerado la administración es importante, pues digamos como para ver qué tipo de inmunoglobulina se le va a poner, para ver reacción y perfil de como alergias y esas cosas. O sea, obviamente no exoma, completamente de acuerdo en eso con la doctora Gloria, pero sí como un perfil básico de inmunoglobulinas y de linfocitos T-B y NK me parecería como chévere también que se pudiera hacer a todos nuestros pacientes. El doctor Camilo Vargas tiene manito levantada. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Nosotros, pues nuestros pacientes, cuando uno se enfrenta, bueno, uno habla con colegas de otros países desarrollados, siempre dicen a uno que porque sus pacientes de lupus se complican y se mueren realmente. Uno dice, pues porque somos un país pobre, es un país que anda a pie limpio, es un país donde nuestros niños y los pacientes toman agua del río, es un país donde los pacientes están más expuestos a tuberculosis y tuberculosis resistentes, o sea que es un país donde el riesgo de infecciones es mucho mayor. Por eso, yo aquí como de parte y parte, con lo que dijo la doctora Gloria, es que no a todos les vamos a buscar errores innatos de la inmunidad, obviamente, porque nuestros pacientes se exponen a muchas cosas y factores de riesgo muy altos para procesos infecciosos. Pero sí es tarea de nosotros, como lo dices tú, Lore, de que tenemos que evaluar el sistema inmune antes de inmunosuprimir los pacientes. Incluso tenemos que hacerle respuesta vacunal a los pacientes antes de rituximab. Es que nosotros a veces formulamos medicamentos, no, eso sí, colócale Ritux, tranquilo, eso no hay problema, de la ciclofosfamida, las 6 dosis que le colocamos no le sirvieron, hágale sin miedo. Pero tenemos que evaluar en conjunto y creo que cada vez trabajamos más de la mano con los inmunólogos con eso, y es evaluar la respuesta inmune vacunal, porque uno puede tener unas inmunoglobulinas normales, pero su respuesta inmune vacunal es mala y entonces hay defectos allí que están ocultos y que están larvados y que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo creo que sí es menester de nosotros sí hacer una evaluación juiciosa básica del sistema inmune antes de inmunosuprimir los pacientes y obviamente cuando hay infecciones inusuales o el curso del lupus es inusual, ¿sí? Con manifestaciones inusuales, ahí pensamos en que sí probablemente hay un error innato de la inmunidad que debemos evaluar. Y en eso hemos ganado mucho con el trabajo con los colegas inmunólogos en pedir exomas y en identificar. Y así es como logramos identificar pacientes que tenemos nosotros en los seguimientos de reumatología pediátrica probablemente. Así que muchas gracias por el caso y esto sirve para sensibilizarnos cada vez más en que tenemos que buscar que a veces el lupus no es solito, sino que a veces el lupus trae ahí debajo su otra cosita que es la que nos complica a veces que el paciente responda adecuadamente a las terapias que les colocamos. Muchas gracias. Gracias, Cami. Gracias a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos.